Profe, Ya, dele nomás, Juan Carlos. Ahora sí. tengo una pequeña duda, estuve revisando mi ¿Ya? prueba donde tenía los Ujú. errores. ¿Ya? Ya, yo en la prueba número 13 dice, con respecto al marco legal de la asistencia y de la educación, ¿qué leyes rigen su funcionamiento? Ujú. Yo marqué la ley 19.464 y la 20.244 y me aparece como mala. Y me dice que la respuesta correcta es la 19.253 y 20.242, la cual fui a Google, revisé. La primera es referente al tema indígena y la segunda es inclusión. La ley 20, Mm, ya. Déjeme no sé revisar si la estaré clave bien entonces. o no sigue muy bien. Pero Ah, sí, porque yo también puse la 19.000 y algo y la Sí, 20. profe, eso, Entonces, disculpen. Ya. Denme un momento y lo veo al tiro. Porque estoy de hecho entrando a la prueba. Espérenme un momentito. Un momento, un momento. Estoy entrando. Qué bueno que me dijeron al tiro porque si hay que recalificar, la revisamos de inmediato. Y cambiamos de paso la alternativa para que la nota, cierto, sea lo más justa, por supuesto, y correcta posible. Así que denme un segundo y lo veo de inmediato. Espérenme, 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 espérenme. Esta fue, estamos en la clase número 5. Esta es la prueba 2, ¿cierto? la 13, profe. la prueba uno de la pregunta Ah, 13. sí, Ah, es sí, la prueba 1 ya, ya. Estoy tonteando, sí, estoy sí, tonteando. sí, Espérenme. correcto. Estoy puro tonteando, es la prueba 1. Un Sí, la segundo. prueba 1 y la pregunta Ya. 13. Mm, 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 mm. Un momento, un momento. Voy a aprovechar de mirar el cuestionario. La pregunta 13, ¿cierto? Ya. Ah, aquí Sí. está, aquí la encontré. Y La educación. en la página 16 del módulo 2.1 aparece ahí la 19.464 del 5 de agosto del 96 y la 20.244 del 19 de enero del 2008 que reajusta las platas de los Sí, pues, desde hecho, asistentes. ya. Menos mal que me dijo porque hay un error en la clave. Déjeme y lo arreglo al tiro. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar la que es correcta y voy a proceder, chiquillos, a recalificar de inmediato. Ya, para que no tengamos al tiro, no tengamos Profesora problemas. Dígame. Karen Jara, por acá tengo el mismo Hola, error que Karen. mi compañero. Hola. Ya, deme un momentito. Ahora que lo solucioné, voy a ir a la opción a ustedes de recalificar de inmediato. Esperemos un Ya, momentito. Porque lo que pasa es que antes de recalificar necesito ver si efectivamente es un error de la pregunta. claro. Entonces, ya, vamos a arreglar esto, volver a calificar. Estamos viendo. Ya, ahora sí, chiquillos, lo recalifiqué. Denme un momento. De hecho, ya, en el caso suyo, Juan Carlos, déjeme ver, subió a un 6,1. En el Ah, caso Ya. excelente. suyo, sí, subió de hecho a un 6,1. En el caso de Karen, a ver, le digo al tiro, subió a un 7. Ojo ahí. Sí. El mío, Wow. Subió a un... profe. Y, Y, Gracias, profesora. y el mío, y, ¿quién más era? Amada, ¿cierto? Ya. sí, Póngale nomás. Y, Igual, porfa. ya, espérenme. Yo también parece. Amada. No, sí, de hecho, a todos, por lo Pero que estoy se viendo, autocorrige sola. A mí se me autocorrigió y me subió la nota igual. sí, no, sí, están todos subidos. De hecho, a ver, espérame un momentito. Amada, amada, amada. Sí, subió un 7 también, amada. También es su nota. gracias. Y alguien más preguntó, ¿cierto? Que no alcancé a mirar quién era. Un momento. Margarita, Ya, Margarita. Yo Margarita, igual cualquier cosa Margarita. que cambia, pero se me actualizó solo la nota. Sí, sí, porque yo la acabo de recalificar. Muy Porque de bien. hecho, como Gracias. ustedes lo dijeron, lo miré al tiro. 6,5 Margarita. En eso quedó. muchas gracias. Chiquillos, yo no tengo problema porque sé que uno se puede equivocar, así que no tengo problema en cuanto ustedes lo planteen. ¿Ya?
De hecho, el otro día no podían revisar porque la prueba no estaba cerrada. Por eso que no podían verlo. Cuando Ya. la prueba está cerrada, ustedes pueden ver. ¿Por qué no la pueden ver antes? Porque uno ya conoce su gente, ¿cierto? Y nos falta el que quiere después mirar, compartir sus generosas claves con los compañeros. Entonces, como ya conozco a mi gente, prefiero tomar ¿Qué Resguardo. algunas alternativa pequeñas sería la precauciones. correcta? Entonces, la Por respuesta 13, supuesto. profesora. La respuesta correcta era la alternativa D, 15. creo que era, la ley La última. 19.000, La letra A. toda la razón, sí, esa era la La correcta. letra, la letra E. No, Es era la que, letra A. ¿verdad? No, momento. Lo que pasa es que las preguntas y hay otro tema, jeje, es que Ya. están aleatorias. Entonces, para el que alguno es la A, para el otro es la C, jeje. Ah, ya. Entonces, Mm, también tomo esos pequeños resguardos porque, insisto, uno conoce a su gente y sabe que a veces pueden, en el marco de su generosidad, ¿cierto? Con los compañeros, compartir determinados conocimientos en las pruebas. Lo hacen los niños, no lo hacen ustedes. Jaja, jaja. Entonces, con respecto al marco legal del asistente de Ya. educación, ¿qué El leyes marco rigen legal, su la funcionamiento? respuesta La correcta, se la- 19.464 y la 20.244. Exacto. correctísimo, esa misma es. Ya, yo la tengo buena y esa me la pusieron mala, la 13. Y que ahora debería estar buena porque la acabo de recalificar. Yo tenía un 6-1 con dos Ujú. malas, porque la 3 también la tengo mala. No sé a qué se refiere. ¿Cuál es de las siguientes opciones? No corresponde a un canal de participación institucional. Ya, al tiro. Consejo. Hoy ustedes me van a pedir que les sobre todas las respuestas, son pillos. Ya, No, esa era No, lo profe, de es que para... centro de padre y apoderado. sí, yo me equivoqué. Ah, sí, Esa era la en centro de padre efecto, y apoderado. en efecto, perfecto. en efecto. Muchas gracias. Ahí no hay nada que discutir, porque esa efectivamente era el centro de padre y apoderado. En la otra, Sí, sí No, sin había más que para un, corregir la profesora o sí, compañero, porque discúlpenme, es para tenerlo claro. ya Sí, no, no, pero sí, eso, voy era el centro revisando de y fui padre. marcando también en el cuadernillo. Así que era eso. Si tienen dudas con las pruebas, nunca tengo problemas, chiquillos, para corregir. ¿Ya? Eso Gracias, para que lo profesor. sepan, porque no soy una diosa al Olimpo y naturalmente me puedo equivocar. Y desde la UTEC también nos podemos equivocar. Muchas gracias, No, pero, profe. sí, ¿Estamos? se le gracias. agradece porque yo A corroboré mí no me después y quedó me salió lo regularizada, mismo. profe, todavía tengo un 6-1. La Espera 13 que debe no sé. corregirme. Ya, a ver, espérame. Dame un segundo. ¿Cuál es el nombre suyo? Espérame. Ley Gloria Esquivel. Gloria, 22. déjeme ver. Pero yo no, quizás, ¿por qué no abrazo el tiro? Porque me parece que usted subió su nota. A ver, déjeme ver, se lo digo al tiro. Deme un segundo, chiquillo, antes de que empecemos ya la clase formalmente con los temas que nos quedan. Aquí. Gloria Esquivel. Sí, de hecho usted le subió. Es de un 6.1 a un 6.5. Quizás no se lo solucionó inmediatamente, pero está subido. Ah, ya, profe, ya. Ok, No, me usted subió de equivoqué un solamente 6.1 en a un la 3 6.5. entonces. Sí, Tiene que La 3 nunca actualizar más la se me va a olvidar página. en mi vida. sí. Tiene que actualizar ahí la página. Ok, Porque profesora, muchas gracias. a mí me aparece la nota cambiada. Por eso le digo. Ah, Estoy perfecto. mirando aquí recién. Usted pasó de un 6.1 a un Listo. 6.5. ¿Ya? Ok, gracias, Miss. Disculpen, compañeros. Ya, no sé, No, No, no está es bien. menos mal que no me las Dios, preguntó todas porque ahí me hubiese puesto en una situación más, más más incómoda. Pero, pero sí, en efecto, yo no tengo problemas, chiquillos, cuando ustedes quieran conversar de una alternativa en arreglarla, ¿ya? Qué bueno que me avisa porque yo también le voy a indicar ahora cómo vamos a hacerlo. Chiquillos, dos cosas importantes. Primero, prefiero colocar la próxima prueba para el próximo lunes. ¿Por qué razón? Porque como yo evidentemente hoy día empecé la clase más tarde de lo que pensaba, probablemente va a haber una parte del contenido que me va a faltar. Entonces, no los voy a mandar a una prueba en la cual no tienen todo el contenido. Me estoy dando a entender, ¿cierto? Por un tema, Sí, ¿cierto?, de responsabilidad ética, no puedo hacerlo y no corresponde. Entonces, Ya, profe. por muy adultos que ustedes sean, no corresponde que yo lo haga.
Entonces, vamos a terminar hoy día buena parte del contenido que tenemos, que es hasta el módulo 5, ¿cierto? Y la próxima semana voy a habilitar la prueba. Para los que están pendientes en esta prueba, en la prueba 1, obviamente para ellos es distinto. ¿Por qué? Porque mañana en la noche, ¿cierto? A las 10:30 de la noche voy a abrir la prueba que estaba pendiente. Por lo tanto, desde las 10:30 de mañana a las 11 de la noche del viernes, tienen que rendir esa evaluación que está pendiente, ¿ya? Pero reitero, solo la 1 para aquellos que están Pendiente. pendientes, ¿ya? Los que ya Ya, dieron la entonces prueba 1, no al lugar. No es necesario que la vuelvan a hacer. ¿Estamos? ya. Correcto. Entonces la prueba próxima prueba quedaría para el día 10. Así es, correcto. Ya, 10. Porque si no, que lo que Ok, pasa es que profesora, los voy a tener, entendido. los voy a tener con una prueba, digamos, que me faltan unas cosas por ver y no quiero que eso, digamos, me genere una dualidad con ustedes. No sé si me explico. No, está bien. ¿Sí? No sé si ahí se entiende bien. Sí, Sí, estamos profe, claros. está clarito. Ya, Clarito. genial. Excelente. Ya, chiquillos. Entonces, vamos con la materia que nos va quedando. Entonces, nosotros, ¿cierto? Hemos estado hablando a lo largo de todas estas clases de la importancia que tiene, ¿cierto? No solamente el poder regirnos bajo ciertas normas, sino que también, obviamente, nosotros empezamos a ver el otro día, ¿cierto? La manera en la cual tenemos que normar a los muchachos en lo que es y corresponde, ¿cierto?, su trabajo en aula. Como dijimos, ¿cierto?, el otro día, quizás el reto más grande y el más fuerte es hacer, ¿verdad?, notar o gestionar nuestras emociones y sobre todo también, ¿cierto?, poner algunas normas importantes en el trabajo y en el que hacer, digamos, con los chiquillos. Entendiendo que hay dos principios orientadores de este trato. ¿Cuál estarán pensando ustedes? Primer reto importante, ser lo más imparcial posible con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque los chicos lo sacan en cara, ¿ya? Los chicos lo sacan en cara y se dan cuenta de las diferencias que existen entre uno y otro. Y dos, ¿cierto? Porque además, cuando nosotros vamos poniéndole norma a los chiquillos, vamos modelando ciertos hábitos y que a la larga hacen que el tiempo de la clase especialmente sea de mayor eficiencia y se puedan lograr mejores aprendizajes. Yo les decía la semana, ¿cierto?, anterior que había ciertas técnicas de normalización que se usaban en los 90, los 2000 y que han ido volviendo después de la pandemia, producto de la necesidad, ¿cierto?, que tenemos de volver a ordenar esto. Entendiendo que los 2 años que los chiquillos tuvieron, ¿cierto?, en clases online, fueron perdiendo ciertos hábitos iniciales. Entonces, siempre tienen que mirar la normalización como una inversión de tiempo, que nos va a quitar tiempo al principio, sí, pero que después nos va a permitir tener una clase que sea mucho más eficiente, mucho más ordenada en virtud del tiempo. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? Sí, Y sí, lo Sí, otro, Sí, profesor. profesora. genial. Y lo otro, tienen que ser ustedes también súper claros con los muchachos. Entendiendo qué cosa, ojo, entendiendo que cuando los profes y los inspectores manejamos un discurso similar, le damos certeza a los chiquillos de lo que ellos pueden hacer y no pueden hacer. Y para algunos estudiantes, tener esa certeza les es de gran ayuda porque les permite, por ejemplo, controlar la ansiedad. Y además, ¿cierto? Porque los obliga a tener que organizarse. Y eso para los chicos que, por ejemplo, no saben organizarse bien, también es un alivio. Y es más, cuando ustedes estén en colegio, y los que están en colegio así lo podrán comprobar, los chiquillos, cuando los profes son de una manera, se los definen súper bien. No, en esta clase no podemos hacer esto porque el profe hace esto, si me porto mal. O no, van a decir, el profe es súper simpático, nos deja hacer lo que queramos en la sala. No sé si han escuchado esos comentarios. sí. Sí, No, profe. Sí, dicen eso los estudiantes cuando
cuando uno lo va a la sala a verlo. Exacto. Y los chiquillos se dan cuenta de eso. Entonces, nosotros siempre tenemos que ser bastante de una línea con los chiquillos. De una línea. ¿Ya? Es decir, si yo, ¿cierto? Me molesta que usen el teléfono, me va a molestar en cualquier contexto que sea clase. Si, por ejemplo, ellos están haciendo una actividad y yo les permito, ¿cierto?, usar el celular y eso es una actividad de investigación, se los voy a permitir. Si, por ejemplo, ¿cierto?, yo les digo a los niños, chiquillos, a las 9:30, por ejemplo, que toque el timbre para el recreo, ¿cierto? Yo le voy a decir, chiquillos, a las 9:30, salgan. Por ejemplo, si yo los saco siempre a todos de la sala, ¿cierto? Tiene que ser a todos, salvo los días de lluvia, que obviamente uno entiende, ¿cierto?, que los niños se tienen que quedar dentro de la sala, porque está lloviendo. Y eso es lo otro. Una de las batallas que van a tener que dar en los patios, hablando de la lluvia y de esta normalización, es el tema de que los chiquillos con la lluvia también ahí van a tener sus propias peleas porque hay enanos que les encanta correr bajo la lluvia. Y corren y corren y corren. El tema es que después se resfrían, ¿cierto? Con eso. Ojo, no les permitan correr en el patio con lluvia, porque ahí los accidentes están a la orden del día. ¿Ya? Pero es una pelea que van a tener que dar porque hay enanos que les encanta hacer eso. De hecho, ponerse a jugar a la pelota también en la cancha mojada también les gusta. Entonces, ojo, ahí son pequeñas batallas que van a tener que dar. Ahora, Gloria, estoy de acuerdo con usted en eso de que es parte de la vida los principios y los valores, pero también es muy importante la coherencia en el discurso y los chiquillos lo agradecen. Y es mejor muchas veces que ustedes sean jodidos, pero con cariño con los chiquillos, a que sean demasiado simpáticos. Porque a la larga, el profe que va a recordar ese enano no va a ser probablemente el más simpático, va a recordar a aquel que le ponía las reglas constantemente. Profe, ¿puedo contar algo? Por supuesto, Margarita, dele nomás. Mire, pasando al tema de anterior, lo que usted decía sobre de lo que hay que hacer con los estudiantes, como que hay que trabajar de una línea, estoy totalmente de acuerdo con usted también, porque también entre compañeros, con nosotros como para docentes o asistentes de la educación, también podemos hacer eso, trabajar de una línea, porque ¿qué pasa cuando un colega le dice a un estudiante, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, otro en cuanto a la sala de clase, que tiene que hacer ordenado, no sé, po. No, hacer faltas, por ejemplo, y el otro colega dice, no, mi niñito, qué sé yo, está la tía buena y la tía mala. Exacto. Entonces, ¿cuál es la tía mala? La que pone reglas. La tía buena para ellos es la que hace pasar todo, eh, lo consiente, entre comillas. Entonces, igual eso nos juega en contra un poquito en cuanto al tema laboral, el día a día, estar con... Absolutamente. Eso es mi acotación. Pero, Absolutamente, Margarita. Paola, dele nomás. respecto a lo que decía a Margarita, lo que aprendí, digamos, después de él. Bueno, yo 10 años nomás, no es tanto tampoco, van a ser recién 11 años. Eh, Al principio uno es la tía mala, siempre he sido la tía mala, pero después los niños chicos, los niños después, ellos con el paso del tiempo se van dando cuenta que la tía mala es la tía que está preocupada por ellos. En cambio, la Sí, otra pues, tía, la tía buena, entre comillas, es la tía que le da lo mismo, que no le importa que la aprenda, que no le importa que él se cuide, que no le importa que él esté bien, que no importa que él se sienta seguro. Entonces, eso yo creo que es como, claro, en el principio dice mucho que usted que es mala, pero claro, después, sí, pues. con el tiempo, ellos mismos después le dicen, es que usted es mala conmigo, pero es que porque usted se preocupa por mi tía. Entonces, Exacto. solo, Eso lo ven con el tiempo, sí. sí lo van viendo con el tiempo. Exacto. Pero si hay un tema, que eso ya es responsabilidad y es resorte también del equipo directivo, alinear el- las formas que Mm, tienen los inspectores. Eso también sí. es trabajo de quienes ocupamos puestos o de convivencia escolar o de inspectoría general. ¿Por qué? Porque, ojo, la normalización, chiquillos, parte de eso. Como bien dice Margarita, la idea es que no hayan tías buenas y tías malas. Y si bien es cierto
ojo, todos tenemos caracteres diferentes. Lo cierto es que para lograr una buena normalización, lo primero que hay que hacer es, como bien dice esta diapositiva, ¿cierto? Identificar conductas y prácticas que no estén estandarizadas en el colegio y que se consideren importantes para la cultura escolar. Por ejemplo, que los chiquillos se vayan al tiro del recreo a la sala. ¿Por qué? Porque hay inspectores, y lo he visto, que le dicen, chiquillos, vayan rápido al baño y se van a la sala. A ver, y otros le dicen, no, pues vayas a la sala al tiro. Ojo, los niños tienen 20 minutos en la mañana, o 15 veces en la mañana. La mayoría de los colegios en todo caso da 20. Pero también es cierto que si el timbre sonó, es porque ellos tienen que volver a la sala. Entonces, ¿por qué yo tendría que permitirle al niño tener 5 minutos para ir al baño más? Cuando en realidad lo que nosotros deberíamos enseñar al chiquillo es a usar su tiempo de tal manera de que él alcance a ir al baño cuando toque el timbre y se vaya derechito a la sala. En esas cosas, por ejemplo, ustedes dirán, pero eso es práctico. Sí, pero eso no está estandarizado y debiera estarlo. Lo mismo, por ejemplo, ¿cierto? Que hay con el tema del celular. Por ejemplo, si el profe, ¿cierto?, le quita el celular al niño, hay inspectores que lo reciben y otros que no. También es otro punto para ponernos de acuerdo. ¿Qué va a hacer el colegio? ¿Quién se queda con el celular que le quitan al niño? ¿El profe o el inspector? Entonces, esas cosas que no están estandarizadas, hay que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque le damos la impresión al niño y al apoderado que actuamos como bloque. Y eso es lo que falta en los colegios, actuar como bloque en algunas cosas. Porque como bien está diciendo aquí Gloria, como apoderado, el apoderado lo agradece. Tarde o temprano termina agradeciéndolo. Mm. Y créanme que prefiere alguien que sea más jodido que alguien que los deje demasiado like. No es que el colegio no se preocupa por mi niñito, no hacer nada. Y es el consabido comentario que siempre se hace. Y la idea es que el colegio sí haga algo que vaya en bloque, en línea. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí hablamos de algunos temas, el uso del celular. Por ejemplo, la formación para ingresar a la sala. ¿Cómo se reparten los materiales? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ¿cierto? El señor de la biblioteca cuando reparte los libros, que vaya por curso, ¿cierto? Que los chiquillos vayan firmando y que no sean lote, por ejemplo. Procedimientos para ordenar y salir de la sala cuando terminamos las clases, ¿cierto? Y ojo, definir las conductas y prácticas esperadas, que la primera pega ahí es del equipo directivo. Definir qué tipo de estudiante se quiere en el colegio y qué conductas quiere hacer y debe hacer el estudiante. Miren, por ejemplo, este ejemplo que viene aquí en la diapositiva. Para la formación afuera de la sala al sonar el timbre, se va a exigir una fila de mujeres y una de hombres, ordenados por tamaño. Sí. Se va a revisar presentación personal. Ojo, si todos los inspectores hiciéramos con lo mismo con los cursos, ¿cierto? Los enanos, por ejemplo, estarían muchos preocupados por andar bien ordenados. Pero, por ejemplo, en los colegios, como algunos lo hacen y otros no, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los cursos grandes? Se relajan un poco más y los cursos chicos andan más ordenados. Por ejemplo, al primer timbre llega el profesor y al segundo timbre se hace la entrada a la sala. Ahí también, pero ahí entramos en falta los profes. ¿Por qué? Porque algunos llegan al timbre y otros no llegan al timbre. Y van a buscar el café, ¿cierto? Van a buscar la taza, etcétera, etcétera. Esas normas que no están estandarizadas y que no están dentro del reglamento es lo que como comunidad nos tenemos que poner de acuerdo. Por lo tanto, hay cosas en que ustedes se tienen que alinear, que es el trabajo del inspector general, pero también el inspector general tiene que alinear a los profes. Porque es cierto, así como les pasa a ustedes como inspectores que son las tías buenas y las tías malas, a los profes también nos pasa que somos los tíos buenos, los tíos malos, o los profes buenos, los profes malos, el profe simpático, el profe pesado. A eso me refiero. Yo, por ejemplo, chiquillos, tengo fama de pesada en el colegio. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, no me gusta que usen gorra en la sala. Y no me gusta, y no hay caso que me pueda gustar. Pero es que, profe, la otra profe de matemática no deja usar yoki. Es que yo no soy la profe de matemática. Yo soy la profe de Igual. historia. Y en mi clase no usan yoki. Punto.
Entonces, también ahí el equipo directivo tiene que disciplinar a los profes. Pero esa no es labor de ustedes, es del equipo directivo. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hago también la autocrítica. Los profes a veces nos quejamos de que los chiquillos son desordenados y todo. El tema es cómo actuamos todos juntos para que los chiquillos dejen la indisciplina. Ese es el asunto. ¿Ya? Es que Y las ojo, directrices deberían ir para todos iguales. Y por eso es que hay un reglamento interno y se hace uso de este, porque ¿de qué sirve un reglamento si no se hace valer? Porque correcto, si no, no hay una coherencia, no hay un orden dentro de una comunidad educativa. exactamente. Y yo diría que Pero, dele nomás, perdón. disculpe, no, respecto a lo que decían, es cierto que hay reglamento, está todo arreglado. ¿Me van a creer que yo casi fui sancionada por hacer cumplir el reglamento? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Sí que se puede saber, por ¿Ah? supuesto. Sí que se puede saber. No, porque los alumnos me pusieron una queja Ujú. y después me llamó el director con la inspectora general para retarme, para llamarme la atención por mi comportamiento. Y le dije, a ver, usted, ¿para qué me contrata a mí? Yo recuerdo el día que llegué acá, yo le dije, ¿qué hago? Ustedes me pasaron el reglamento y me dijeron, haga cumplir el reglamento. Yo hice Mm, cumplir el reglamento. ¿Qué es lo que hice mal? Me decían, sí, pero es que tienes que entender que los chiquillos no, pues, dije, o hago cumplir el reglamento o hago vista gorda y no tienen queja, no tienen reclamo. Digan lo que quieran. Pues si usted me contrata para cumplir el reglamento, no me esté retando porque yo lo hago cumplir. Porque acá está bien claro la situación y la conducta que hay que tener en la situación y la sanción que conlleva. Está todo, le dije. Entonces no pueden llamarme después para llamarme la atención porque yo hice mi trabajo bien, como debe hacerse. Usted a quien tiene que llamar es a las personas que han hecho su trabajo mal y que eso ha provocado que los alumnos piensen que cuando uno hace las cosas bien, tienen que reclamarlas. Así que elija el tiro, dije yo, porque yo no tengo ningún problema, le dije yo, agarro mis pilchas y me voy para mi casa. Le dije, bueno, no estoy para el deseo a nadie. ¿Y qué le dijeron al final? Que ya aquí iban a ver la situación, al final se hicieron los locos nomás. No, Pero no no, sancionaron a los niños. no me sancionaron a mí, dijeron que iban a investigar la situación y todo, pero después no dejaron pasar el tiempo, ¿no? Hay una mala, Se mutió para ahora. Se mutió. Ahí sí. perdón, él jura que las cosas se solucionan no haciendo nada. Que si hay un problema y uno no toma acciones, las cosas después solas vuelven a su. Hasta que le quede el escoba, ¿no? Hasta que pase algo grave. Esa- Exactamente. Por eso, curiosamente, les digo, mi establecimiento está dividido en dos, por falta de espacio, de sala. Está el campus central y está el campo de estación donde trabajo yo. Y el campo de estación tiene excelentes notas, o sea, ha logrado después de mucho tiempo buen comportamiento en los niños en general, buen desarrollo de las clases. Usted va en hora de clase y no hay niños dando vueltas por el patio, en el central sí. Pero la diferencia está que al campo de estación nos mandaron a los conflictivos, como yo. Entonces Y los lograron poner conflictivos, orden. claro, y nos dejaron poner, dijeron a cada uno, usted inspector sabe su trabajo, hágalo. Usted, señora bibliotecaria, sabe su trabajo, hágalo. Cada uno acá tiene que hacer su trabajo, no hay por qué anden encima diciéndole lo que hagan y lo que no tienen que hacer. Entonces, respetando las funciones de cada uno y cada uno tiene bien claro lo que debe hacer y cómo debe comportarse de forma. Siempre nos dijeron, mano de fierro con guantes sea con los niños, porque nuestros niños necesitan una mano firme, pero con mucho amor y mucha contención. Así es, correcto. Y siempre se ha estado muy atento con quién hace vínculo el niño, o sea, si el niño toma confianza con un maestro de mantención, por ejemplo, nos pasó con un niño con un autismo muy importante, que es la persona que él se sentía contenido, además de con su educadora, la técnico, que incluso en muchas ocasiones que le dio la técnico, era con el maestro que hacía mantención. Entonces, Exacto. cuando él estaba alterado,
Pues, este niño responde con quién, el maestro de mantención. ¿Sabe qué? Este alumno tanto está mal, yo lo voy a ver, yo me encargo. Lo calmaba todo y después ya, pero la primera, siempre la primera, cuando estaba muy alterada, era con la persona. Si era el caballero que abría la puerta, si era la tía que hacía el aseo, si era la inspectora, si era la encargada de biblioteca, si era una profesora puntual, fuera quien fuera, era esa la persona que se llamaba y después esa persona, ya con el niño más calmadito, lo pasaba a la psicóloga o a quien correspondiese según los protocolos, porque y pasa en el centro, pues no, tiene que verlo a la psicóloga. Pero el niño no está ni ahí con la psicóloga, no soluciona nada. Entonces, esa diferencia se ha dado precisamente por la cabeza. Al final, es como anda la cabeza, como andamos todos para abajo. Si la Exacto. cabeza dice vamos y vamos todos para el mismo lado, perfecto, pero si la cabeza se desentiende de los problemas o trata que todo se solucione solo, los, los de abajo no podemos hacer como nada, porque pasan situaciones como esta, ¿no? Exacto. Es que por eso decía que hay un desafío importante del equipo directivo, que es también definir qué conductas se pueden estandarizar. Y eso en el fondo, cuando está claro dentro del equipo directivo, Inspectoría General ahí tiene una labor importante porque tiene que empezar el alineamiento de quién, de los inspectores y de los profes. Porque recuerden que el inspector general ve las dos áreas. Nosotros vemos la parte administrativa con ustedes, con inspectores de patio, pero también vemos la parte administrativa con los profes. Y de hecho, también tenemos que hacernos cargo de lo administrativo con los auxiliares de aseo. Entonces, si no tenemos un conjunto común de prácticas, entramos en un problema. Y eso rebota la normalización, sí, porque como bien dice Paola, si yo no tengo claro para dónde va mi cuento con la normalización, voy a retar a la gente que hace su trabajo, pero también voy a retar a la gente que, o sea, voy a retar a la gente que no hace su trabajo y cuando lo estén haciendo, también me va a molestar. ¿Por qué? Porque el chiquillo se va a sentir con todo el derecho, con esta duplicidad de criterios, ¿cierto? De quejarse por uno y por el otro no. Entonces, ojo, ahí hay un trabajo importante que les va a pasar. Pero lo más importante aquí es apegarse al protocolo y al reglamento que tiene el colegio. ¿Ya? Porque si se apegaron a eso, al inspector le puede molestar y todo, pero si ustedes se apegaron al reglamento, lo que tenían que hacer es lo que está escrito. Entonces, si a ellos obviamente no les gusta, tienen que partir por cambiar el reglamento a ellos. Entonces, ojo ahí. Ahora, ¿por qué es importante? Porque además yo tengo que definir qué voy a hacer ante el cumplimiento o incumplimiento de las normas. Y eso tiene que estar en el reglamento. Tengo que tener mecanismos para incentivar el cumplimiento de la regla y tengo que tener mecanismos para sancionar el incumplimiento de la regla. Y aquí, por lo tanto, y creo que este concepto, no me acuerdo si lo ocupé del todo bien con ustedes, pero siempre en el RICE, en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, hay dos tipos de sanciones. Sanciones formativas, que son aquellas que no, que no se ven o que no se aprecian con una intención de castigar. Ojo. Por ejemplo, ¿cuáles son sanciones formativas? Firmas de compromisos, ¿ya? Firmas de compromiso. Trabajos comunitarios. ¿A qué me refiero con trabajos comunitarios? A que, por ejemplo, ¿cierto? Si el enano es sorprendido rayando las paredes, ¿cuál sería la sanción formativa ahí? Comprometerse Que a la no volver limpie, a po. hacerlo o, Exactamente, Limpiar la volverlo, pared que o rayó. Limpiarla, que limpie la hablar pared que que no corresponde. las limpien, que aprenda La lo que limpian, cuesta. la repintan, pedir ¿cierto? disculpas. Pedir disculpas, por ejemplo, pedir disculpas es una sanción formativa. Darle la mano al compañero también es una sanción formativa. Sí, Firmar un cumplimiento un compromiso de cambio también es compromiso. una sanción formativa. ¿Por qué? Porque no hay una intención de castigar derechamente, sino que de hacer que el niño reflexione sobre su incumplimiento. ¿Ya? Ojo. Por ejemplo, ¿cuál es otra sanción formativa? Que el niño, por ejemplo, recupere los atrasos quedándose un día o quedándose 2 días. ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo que hacerle entender al chiquillo que él pierde tiempo de clases, de cosas que debe hacer por llegar tarde. Pero es distinto cuando estamos hablando de sanciones punitivas. Porque ahí, ¿qué es lo que se hace, cierto? Son aquellas que buscan
digamos, básicamente castigar una conducta. Es decir, aquí va a haber reflexión, sí, pero la reflexión de ese alumno no la va a hacer en el colegio, la va a hacer en otro espacio. ¿De qué estamos hablando cuando hay sanciones punitivas? Condicionalidad, suspensión, expulsión, ¿cierto? O no renovación de matrícula. ¿Por qué? Porque ahí, y ojo, esto es importante que lo noten en alguna parte, que lo van a ver después en convivencia escolar. Siempre es importante que el reglamento interno o el RICE vaya desde las sanciones formativas a las punitivas. Ojo, siempre desde lo formativo y luego a lo punitivo. Y eso hay que hacérselo entender hasta los apoderados. ¿Por qué se los digo? Ejemplo, vamos a suponer que dos niños se pelean afuera del colegio. ¿No? Ojo, ¿qué es lo que va a pasar? Algunos papás dicen al tiro, hoy, pero dejen los condicionales. No, ojo con eso. No es llegar y dejar condicional a un estudiante. Antes de llegar a la condicionalidad, chiquillos, yo tengo que haber tomado medidas formativas primero y después una punitiva. Y ni siquiera la condicionalidad inmediatamente. Yo debo haber tomado otra medida punitiva gradual, como es, por ejemplo, la suspensión. Si ya al niño lo hice firmar compromiso, lo hice darle la mano, ¿cierto? Lo hice arreglarse con otro compañero, pero el niño siguió con la pelea o con las peleas, voy a suspenderlo. Y si después de suspenderlo, ¿cierto? Él volvió a pelear, evidentemente, ¿qué es lo que va a suceder? Lo voy a poner condicional. Ahí recién. Por eso algunos padres erróneamente dicen los colegios no hacen nada. No se trata de eso, sino que en el fondo las medidas tienen que ir siendo graduales, salvo en casos que afecten gravemente la convivencia escolar, como es, por ejemplo, una agresión, ¿cierto?, de un niño a un docente, como fue el caso, ¿cierto? No sé si lo recuerdan ustedes de San Ramón, que el profesor estaba citando al apoderado porque el niño iba a repetir cuarto medio y el niño le pegó una patada en la cara al profesor. No sé si lo recuerdan, Así fue bien nombrado eso. que fue bien terrible. Sí. Ese es para la aula segura inmediata para afuera, porque esa es una agresión gravemente grave. Pero, por ejemplo, si es una pelea, ¿cierto? Por primera vez de dos niños, hay que hacer la investigación, hay que recopilar los testigos y determinar una sanción. ¿Ya? Ojo con eso, por eso es En el, importante lo que les estoy diciendo. Denle nomás en el amada. único caso, en el único caso que creo yo que se puede hacer una sanción definitiva de 1 minuto, o si fuese una pelea fuera del colegio, fuera con, ya sea con arma blanca o con armamento. En ese caso sí se puede hacer una expulsión de inmediato, ¿o no? Sí, porque ahí estamos hablando Pero hay un de... metraje, Denle nomás. ¿no? Si no me equivoco, hay un metraje desde el establecimiento hasta cierta parte que se puede involucrar el colegio, ¿o no? Exacto. Si mal no recuerdo, son 200 metros. Entonces, hasta ahí ya Ya, se sí, pueden sí. meter. Si es, por Hasta ahí es donde ejemplo, se puede involucrar el colegio. exactamente, si hay otro niño, por ejemplo, que pelearon en otra comuna, distante del colegio, el colegio tampoco se puede meter, salvo que sea o que estén con un elemento identificador del colegio, por ejemplo, el uniforme. Y salvo que la sanción esté contenida en el reglamento, porque si no está, tampoco se puede sancionar. Ojo con ese enorme detalle. Por eso es importante que se defina como comunidad lo que se va a sancionar y cómo se va a monitorear el cumplimiento de las normas y los procedimientos. Porque en el fondo, si yo no tengo claro eso, ¿qué reglas le voy a poner a los chiquillos en el colegio? Por eso que es tan extremadamente relevante, chiquillos. Ahora, ¿qué estrategia yo puedo ocupar para normalizar las clases? Evidentemente, ejercicios de respiración, ¿cierto? Por ejemplo, vamos haciendo que los chiquillos bajen, ¿cierto? La respiración, se vayan controlando. Dinámicas, por ejemplo, que era la clásica 1, 2, 3, 4, que les comentaba el otro día. Haciendo mímicas también, ¿cierto? Por ejemplo, el silencio. Aplausos dirigidos. Es decir, por ejemplo, la cuenta de tres, ¿cierto? Voy a hacer, voy a poner un aplauso y de ahí todos se van a callar, por ejemplo. Canciones.
Aquí hay una clásica que todos cuando niños la escuchamos. La lechuza hace... ¿Se acuerdan de su infancia? Yo todavía me pongo, me meto a YouTube por ahí y pongo las canciones, de repente mi señor me escucha, ya me decía, la vaca loca y otra, perdón, la vaca Lola, la del pollito Juan y otra. Y me río solo porque cambio mi switch y dejo de lado ciertas cosas y me trae recuerdos de la infancia igual, y de los hijos y Eh, eso también. Creo que estoy demasiado vieja yo porque nosotros nacimos con esas cosas. La No. lechuza hace todos calladitos. Esa es A como los la pre-kinder, No, al pre-kinder, los más pero que chiquititos, usted, pre-kinder y sí, kinder se les enseña de esa forma. Ya exacto. después más grandecito empieza a hacer, o sea, acá por ejemplo, se empieza con los ejercicios, con la mímica, con la buena esta de que llegan y que el saludo o el beso, el abrazo, Ujú, y se va haciendo la normativa. De hecho, por lo que conversaba usted antes, ujú. acá el primer timbre, vamos a suponer, ya a las 10:10, una cosa así, se toca el primer timbre. Ellos niños saben que a las 10:10 ellos tienen que ir a lavarse las manos, lavarse la cara, sacarse sudor y después a las 10:15 tienen que estar formados ya para el ingreso a la sala. Eso, por ejemplo, Amada, es muy bueno, porque ahí tú le formaste el hábito a los niños, al tiro. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo Claro, vamos a tener que ordenarlos tanto? Pero es que eso es lo que se tiene que hacer, pues. Sí, ustedes, a ver, es muy bueno el ejemplo, Amada, que usted cita, porque en el mm, fondo nosotros vamos modelando a los chiquillos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de ese modelaje vamos generando costumbre. Ahora, la lechuza sirve igual para los grandotes, ¿ah? Yo lo vi, Sí, me tocó escucharlo con cuarto medio cuando la profe de matemática les cantó la lechuza. Y se quedaron callados. Entre risas, pero se quedaron callados. yo soy de la época en que la profesora ¿Mm? deslizaba sus uñas por la pizarra negra. O- De sonaron. aquellos años y nos quedábamos callados al tiro, al tiro, al tiro. Y bastaba que acercara la mano ya y callados. Pero el ruido infernal que además va a producir en la pizarra. Sí, Sí, no, suele suceder. bastaba eso. Entonces, por eso, esas normas son las que uno a veces tiene que desempolvar, chiquillos. La que ustedes usen está bien siempre y cuando no involucre un maltrato con los niños. Hay ciertas palabras del lenguaje que por favor jamás usar, que son burros, que son tontos, que no saben entender, ¿cierto? Ni, ni por alcance. Recuerden no, que nosotros ya no somos los niños de hoy, no son la generación de los 90, no son la generación hasta el 2000, que todavía se está aguantando que el profesor entre el traveseo te tocara una patilla. O sea, ahora se les ocurre hacerlo y la denuncia no se la saca ni el Papa. O sea, No, no, no se les puede ni bajo mirar ninguna feo. perspectiva. Exactamente. Yo aprovecho que tengo mi pelito blanco y les digo, pero miren, yo cuando llegué acá en la mañana tiene el pelo negro, miren cómo me tienen, ya se matan de la risa. Pero es que es un buen tips, me gusta. Mire, me hizo recordar, Amada, como les decía yo a los niños, que cuando me salían canas nuevas en el pelo, yo les decía, cuando me sacan 45, ya saben qué nombre van a tener. Porque cuando me salía una cana nueva, yo les decía, adivinen, ¿qué nombre tendrá esta? Por ejemplo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que los enanos dicen, ah, ya. Digo, pero si ustedes le dije una vez, ustedes me hacen salir las canas porque me hacen pasar rabia, pues les dije, para puro asustarlo, eran de séptimo. Pero Por es otro un lado, poco para, claro, para buscar un poco el lado lúdico, pero hacerlo entender que se está portando de mala forma. Eso en el fondo es lo que se tiene que comprender, ¿ya? Ahora, ¿se entendió todo el módulo 3 con referencia, chiquilla, a la normalización? sí, profe, sí, estamos claros. Perfecto. Entonces vamos a ir al cuarto módulo, que tiene que ver con otra cosa bien importante, las normas de seguridad escolar. Ojo con esto. ¿Por qué? Primero porque tienen que recordar algo que a mí la palabra no me gusta mucho, pero se usa bastante, que es el hecho de que nosotros en los colegios damos un servicio que es la educación.
Ojo, por lo tanto, desde que el niño pone el pie en la entrada del colegio, el niño pasa a ser nuestra responsabilidad, Responsabilidad. Sí. ¿ya? Nos guste o no. Usted me dirá, "Ay, pero nosotros no hacemos una labor de servicio". A ver, legalmente sí. Otra cosa es que la educación sea vista como un servicio, ¿ya? Pero eso es una cuestión que podemos discutir enormemente. Lo cierto es que legalmente nosotros tenemos una responsabilidad sobre los niños desde que llegan hasta que salen del colegio. Por lo tanto, todo lo que le pase en ese horario estando adentro del colegio es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de toda la comunidad. Exacto, y es de capitán a paje, o sea, desde el director hasta la señora o el señor que hace el aseo. Sí. Por lo mismo, siempre hay que estar atento Atento. con todo, desde la infraestructura hasta los comportamientos de los chiquillos, porque pasan 8 horas diarias en el colegio, entonces no es menor. Ahora, la política de los colegios no es habitualmente tan preventiva, sin embargo, nosotros debiéramos tener como norte la prevención de accidentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocurren y ocurren bastante. Desde que el niño se quebró, ¿cierto? O se hizo un dedo jugando con la pelota de básquetbol, desde que el niño se resbaló porque estaba mojado, ¿cierto? Etcétera. Entonces, nosotros como inspectoría en particular, siempre vamos a tener la misión de poner toda la protección posible para darle seguridad al enano o a la enana que está en la sala o que está fuera de la sala. Ojo, también los profes lo hacen, pero el profesor tiene un rol más bien adentro de la sala. Nosotros tenemos el rol, ¿cierto?, afuera de la sala. Es más, de hecho, en los recreos, ¿cierto? Nosotros no estamos en horario de colación o, por ejemplo, no tenemos esos minutos de descanso como lo tienen los profes. Nosotros tenemos que estar en el patio dándonos vueltas, ¿cierto?, para que los chiquillos no hagan ninguna lecera. Ahora, ¿qué instrumento aquí es importante que ustedes tengan en cuenta? Este otro documento que tenemos se llama Plan Integral de Seguridad Escolar o el llamado PICE. ¿Alguno lo ha leído de los que están acá y que trabajan en colegio? O sea, yo no lo leí por completo, pero sí sé a lo que se refiere. El PICE es el que regula todas las normas de seguridad que tiene el colegio, porque tiene, entre otras cosas, el mapa con las dependencias, las zonas que son de seguridad, las zonas que son Legal. peligrosas y qué se debe hacer en caso, por ejemplo, de eventos mayores, sismos, inundaciones, ¿cierto?, etcétera. Por ejemplo, ya, aquí creo que lo he dicho, pero lo voy a volver a preguntar. ¿Sabían ustedes que el profesor tiene que bajar con el libro de clase físico si es que Es lo lo tiene? primero. En el Sí, caso de un profe. Es lo sismo, en el caso de primero. un terremoto, en el caso de un... Ya, ¿por qué es lo primero? Para Porque saber, ahí porque por asistencia, él tiene que llevar, en cada clase pasa la asistencia. Por eso, si un niño se quedó en el baño, ocurre un temblor fuerte, la profesora, cuando están en la zona segura, tiene que volver a repasar la lista y si el niño no está, es responsabilidad de ella porque, o sea, en parte de los inspectores que tienen que estar en el patio y en parte de ella porque antes de entrar a la sala, durante la tiene mañana que uno ya pasar. se fija ya, este está, este no está, este. Entonces, por eso tiene que andar siempre con el libro de clase en caso de cualquier situación catastrófica que haya. Exactamente. Eso Nunca, cuesta que los profesores bajen el libro. Nosotros optamos porque el inspector que revisa que la sala quede vacía va recogiendo los libros, porque generalmente los libros quedan. pero por ejemplo, Paola, en un temblor, ¿se podrá hacer eso? Pero es No, que lo la primero es evacuación el al plan de final es evacuación. cuando ya pasó el sismo, el movimiento. Exacto. Pero, por Porque no, ejemplo, dele nomás, perdón. es que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos dos pabellones por, o sea, se habían asignado dos personas por pabellón. Entonces, cuando había un sismo, la primera función era de resguardar, ¿cierto? La integridad física de los niños, todos. Y luego un inspector, el que estaba más cerca, partía a abrir las puertas de evacuación
y el otro empezaba desde la última sala viendo que el profesor terminaba de salir con los niños, porque a veces pasa que hay niños que se paralizan y el Exacto. profesor ve que a veces se esconden para que no los saquen, para quedarse en la sala. Entonces el niño se queda y entonces el inspector va y generalmente, por lo menos la distribución que tienen en el liceo de trabajo yo, la mesa del profesor es el lugar donde uno tiene visión de todas las partes de abajo de las mesas. Mm. Entonces ahí uno va y toma el libro y pasa a la siguiente. Nosotros por lo menos en Exacto. todas las evacuaciones que tuvimos, eh, bajé hasta con 10 libros de clase yo, para que baje más. Y le explicaba a los profesores, porque le decía, pero profesor, ¿pero para qué me trae el libro? Porque usted tiene que pasar lista, le decía yo, y usted, la única manera de usted saber a ciencia cierta cuántos niños tenía, vinieron hoy día, es pasando la asistencia y corroborando que si usted tenía 15 niños en esa sala de clase, los 15 niños están acá. Si tiene 14, le dije yo, tenemos que Estamos volver a en buscar al problema. niño que falta. Exacto. Ahora, Paula, eso es como para que el inspector general conversara con el profe, porque No, si la lista se lo tiene que contar. informamos por eso. Ya, no me parece bien porque, ojo chiquillo, el profesor tiene que bajar con el libro. Los colegas, nosotros si estamos en sala y nos toca un temblor, lo que primero que tenemos que hacer es que salgan los niños primero, nosotros con el libro y salir. De hecho, el profesor sale último, no sale nunca el primero. Ustedes me dirán, Nosotros, sí, nosotros tienen tuvimos un razón. profesor, nosotros tuvimos un profesor después del sismo de febrero del Ujú, 2010, ujú, cuando estaban pues estábamos acá súper cerca de la zona, bueno, acá fue 8.8, igual ujú. que en la zona epicentro. Y había un profesor que cada vez que había ¿cómo se llama? Una réplica, el profesor salía. No, él se iba corriendo y abandonaba el Ah, tenía establecimiento. autocontrol. Y no lo podía evitar. Era una reacción, pero de tanto miedo suya, que él se iba. O sea, todos sabíamos porque el profesor pasaba así, corriendo y no había quien lo parara. ¿Y quién se quedaba en la sala con esos niños? El inspector que estaba más cerca, pues el inspector que estaba en la sala ya sabía que ese profesor temblando, él iba a salir. Bueno, Y trató con psicólogo, todo, y no había caso, no hubo caso. ya, Él- si él ya fue tratado con psicólogo, no hay mucho que No, no, hacer no, ahí no, al no, respecto. era algo, un problema patológico, no era una Ya, reacción normal. Y él era claro, muy consciente, entonces él avisaba cuando llegaba el inspector nuevo de que él cuando había sismo él no se podía controlar y arrancaba. Bueno, después se las agarra. Obviamente uno le hacía burla y todo, pero en el momento uno sabía que él se iba. claro. Es que, ojo que es un tema, porque ustedes a lo mejor se ríen aquí, pero lo cierto y lo concreto es que lo complicado de esta situación es que en un contexto como ese, el niño no puede, los niños no pueden quedar solos en la sala, por eso lo preguntaba. ¿Mm? ¿Por qué? Imagínense ya, quiero ponerlo en esta situación. Si un apoderado sabe eso, puede poner el grito en el cielo. Ya está. De hecho, si el apoderado quiere joder al colegio, le puede poner usted una denuncia porque los niños quedaron solos en sala. Y ustedes me dirán, ay, profe, pero ¿cómo pueden poner una denuncia por eso? Lo pueden hacer porque el niño estaba Sí, solo. pues, es ¿Y qué, peligroso. y cuál va a ser la denuncia? Que el colegio puso en riesgo al enano. Sí, la vida de su hijo. Exactamente. Entonces, por eso les digo que esto no es, digamos, chancaca, por decirlo así. No, pero Pero qué eso bueno que lo es hablaron con los conocido acá, inspectores. era conocido, ya jubiló el profe, sí, pero acá Ah, era ya, conocido en el pueblo que él temblaba y él corría. ya. Entonces, Ya si ya lo tiene, sabían y el colegio se coordinó y lo resolvió rápido, ya. Era, no, era no, posible, ya. pero Yo recuerdo que yo tenía una compañera que siempre salíamos después que la profesora, porque mi amiga se sentaba al lado mío, ella cuando temblaba, ella se paraba y se quedaba quieta. ya. Y yo la agarraba, yo la abrazaba y la levantaba, porque yo era más alta que ella, y salía con ella detrás porque ella no reaccionaba hasta harto rato después con los sismos. Son reacciones anormales, pero que hay que tener presentes. Exacto. Hay No, gente que reacciona así. exacto, hay gente que se asusta. Pero sí hay que, siempre en el piso hay que darle a entender a los profes eso, ¿ya?
que tienen que salir con el libro, y lo mismo si fueran ustedes los que están en la sala, tienen que saber salir con el libro de clase, llevarlo a la zona de seguridad que le corresponda de acuerdo con la distribución que tiene el colegio, por eso es importante que lo sepan y que se conozcan al menos la distribución para efectos del PICE, Ahora, y después de eso contarlo. ¿Cuántos son? yo tengo una duda ahora porque ahora por lo menos Dele nomás. nosotros en el liceo no tenemos libro físico, tenemos solo libro electrónico. Obviamente ese no se puede mover, pues, pero ¿cómo se hace después para corroborar la asistencia? Es como Mire, confiar en la memoria del profesor nomás. al menos lo que nosotros hicimos para los simulacros era haberles repartido una lista por mano a los profes. Porque nosotros teníamos un stock de listas impresas, como nos faltaban, habitualmente teníamos muchos profes con licencia, siempre teníamos varias listas de cada curso, o imprimíamos de a 10 listas por cada curso. Entonces, cuando hubo el simulacro, después, ¿cierto? Nos repartimos con los inspectores y empezamos a dividir las listas para que pudieran hacer el conteo. Y eso lo guardamos como Pero, evidencia. pero eso es para un simulacro, pero en una situación real, En una situación real, no, quiz- ¿quién va a repartir? La lista quizás, se va a pasar después, no digo en exacto, situación real, es confiar de que exacto. quién vio al alumno, o sea, viste si vino, si faltan alumnos, al final va a ser si faltan alumnos, digamos que son, o sea, oye, vino fulano, vino sutano, Exacto, en esos casos habría que contar cuánta cantidad de estudiantes tenía el curso, ¿cierto? Al principio de la clase y en el momento posterior a la evacuación. Y ahí empezar a ver quiénes faltan. ¿Por qué? Porque como bien dice usted, Paola, los que tenemos libro digital es un problema. Porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede en estos casos, ¿cierto? Es que no se puede, digamos, o no se podría hacer un conteo similar que el libro físico, salvo que se pudiera hacer con la suficientemente agilidad de repartir las listas, pero también hay un tema. Si el liceo tiene un alto grado de destrucción en ese momento, va a ser imposible. Entonces habría que confiar en ese caso, en el conteo que va a hacer el profesor, ¿cierto? Después de haber sucedido el evento. Ahora, todas esas cosas tienen que estar contempladas en un PICE. Por eso que es importante que ustedes se vayan haciendo esas preguntas, porque esos casos hay que tenerlos contemplados, chiquillos. Ahora, ¿Y será, sí, dele nomás. y será posible que se implemente, o sea, tienen el digital, pero solamente por precaución, que fuese por precaución? Dejar en la mañana, cuando se pasa la primera lista, el primer profesor tenga esa hoja eh, eh, a la mano, En físico sí, se puede. Se puede, ¿sí? Amada. De doble hecho, trabajo Sería para los como profes, precaución. ¿Ah? doble trabajo para los profes, pero Claro, algunos, doble trabajo para los profesores, pero yo creo que, o sea, si ellos lo están pasando digital, pues yo creo que lo pasan por el computador inmediatamente que están así en es. sí, sala. Entonces, al Exacto. ir pasándolo y va al tiro registrando, no sé, pues, un visto, un puntito, no sé, ya que la lista está hecha, ir al tiro tachando, ya este me dijo presente, lo pongo al tiro. Entonces, al momento de, ya está la lista hecha. Ese sería más el ideal. Ahora, yo concuerdo con usted, porque en el colegio, de hecho, que yo trabajo, tuve que implementar la medida de que pasaran la lista física y la lista digital. Ustedes me dirán por Mm. qué. Porque como bien decía Paola adelante, los profes, algunos, no digo que todos, la gran mayoría de los colegas habitualmente se preocupa de pasar la lista, pero siempre en los colegios vamos a tener un porcentaje de profes que no entiende la importancia de la lista. Entonces la pasan mal. ¿Y qué es lo que nos obligan a hacer? Y que esa es una labor que a ustedes probablemente les va a tocar, ir a hacer un conteo posterior a la sala. Usted mira como un conteo posterior. Que los inspectores pasaban a las 9 de la mañana y iban por sala verificando lo que el profe tenía en el libro digital versus lo que había en la sala. Y más de alguna vez pillamos errores, sobre todo en los cursos grandes. Entonces sí, se puede, Amada. Va a depender de qué, de inspectoría general, ¿cierto? De la cultura escolar y obviamente de la precaución para tener un conteo de lista que sea lo más exacto posible. Ahora, sería lo ideal considerando la naturaleza sísmica de nuestro país, pero se puede, ¿ya? Eso sí, se puede. Yo yo creo que deberían de implementarse porque al momento de haber algún sismo o cualquier tipo de catástrofe,
Lo primero que Así se es, corta es la luz y el internet se va. exactamente. Y las listas físicas sirven y sacan harto ayuda cuando eso ocurre. O sea, Exacto. lo puedo decir hasta por experiencia propia que sí, efectivamente. Ahora, ojo, aparte de estas cosas, ¿con qué se van a encontrar ustedes en la realidad? Primero con caídas y golpes, que es lo habitual. Raro sería en un colegio que no hubieran accidentes. Todos los días hay por lo menos uno. ¿Por qué? Porque los niños corren en el patio. Los niños juegan con agua. Sí, Los niños, ¿cierto? Se tiran al suelo. se Bajan empujan. corriendo la Hacen escalera. deporte, ¿cierto? Suben corriendo la escalera. Por lo tanto, las caídas y los golpes es lo normal que haya en un colegio. Sí. Ustedes me dirán, me van a decir, ay, profe, ¿cómo es normal? Sí, porque son niños. ¿Ya? Ojo, en media es menos probable, pero igual pasa. ¿Por qué? Porque los chiquillos igual suben corriendo, son niños y se comportan como tal. Ahora, ¿por qué se generan las caídas? Por rapidez, por, ¿cierto? Por una velocidad inapropiada del estudiante, pero también puede pasar por mal estado del suelo. Sí. Y ahí, ojo, también tenemos que estar alerta. Ahora, ¿a quién hay que avisar en el caso que uno pille, ¿cierto? El suelo en mal estado, al tiro al inspector general y en lo posible por correo. ¿Por qué? Porque el inspector general es el que ve habitualmente infraestructura. ¿Quién le tiene que avisar al director, cierto? O a la misma gente de, en este caso, cierto, o al sostenedor de que hay un problema en el suelo. Si, por ejemplo, están las tejas corridas, ¿cierto? O, por ejemplo, hay mucha tierra, ¿cierto? También ir avisando y solicitar que eso se empiece a remover, Ujú. ¿ya? Y ojo, aquí hay un tema especialmente para los que trabajan como auxiliares. Por favor, no pasen cera en la mañana, ¿ya? Yo sé que hay auxiliares que les gusta hacer muy bien su trabajo y dejar la, el colegio limpio, ¿cierto? A primera hora de la mañana, pero es mejor que la pasen cuando los chiquillos se han ido en la tarde, porque la cera obviamente se va secando, pero si la cera está muy resbalosa, corren el riesgo de que se saque cualquiera la mugre al entrar al colegio, afuera de la sala, etcétera. Sí. Sabe que yo creo que un día lo que va a pasar en Ujú. un colegio no va a ser con la cera relacionada con las tías de la limpieza, va a ser con el cloro, Bien, porque es muy común que ellas asumen el cloro, cuando las capacitas les enseñan que tienen que ser disueltos, pero está como muy arraigada la idea de que para que algo esté limpio tiene que oler a cloro. Mm. Entonces ha pasado muchas veces que uno entra o al baño, sea el baño que usamos los funcionarios o al baño de los alumnos, y es que acá se hace un tsunami de olor a cloro. exacto. Si uno, si- Hay veces que yo he tenido que abandonar, incluso en la biblioteca tuve que pedirle a la tía que dejara de pasar cloro porque yo me mareaba. Tenía que estar una hora fuera de la biblioteca ventilando todo para que pasara los cloros, pero ella no. Yo le decía, pero usted le enseñaron que se diluía así, decía, pero es que yo hallo que no queda limpio. Pero era todo no porque no se viera limpio, sino que era porque no estaba ese olor fuerte a cloro. Mal ahí, pues, porque en el Sí, fondo, ay, dele nomás, perdón, Sergio, dele nomás. Juan Carlos. Va Juan Carlos, Sí, perdón. nosotros la semana que estuve haciendo reemplazo como auxiliar en aseo igual, bueno, aprendí ahí la mezcla que hacían las niñas, siempre andaba pendiente en aprender. Bueno, el hecho, siempre aprender. Y hacían una mezcla, un poco de cloro en un bidón de 5 litros, se le echaba un poco de cloro, un poco de Cif y un poco de detergente de lavalosa, Quick, y se revolvía bien y se le llenaba con agua. Entonces se hacía dosificado y quedaba no tan pesado ese olor a cloro que en realidad es molesto y complicado, pues y aparte que mancha la ropa, si Exacto. caen las par de gotas, entonces es difícil. Entonces hacían esta mezcla más o menos dosificada y quedaba súper bueno. Y el aseo generalmente se hacía en la tarde. Después que, así como se iban retirando los de la sala, siguen avanzando al trapeo y lo otro, un poco de acerrín igual se ocupaba con un poco de cera para que no quedara tan rebaloso la baldosa. Exacto. Y Claro, entonces tenía toda la noche para secarse la cera.
Pero por ejemplo, el cloro, una cosa que les indican es que el cloro no se mezcla con otros componentes porque eso a ellos no les, cuando los capacitan las empresas, no les dicen que mezclen el cloro con agua, con SIF y con detergente, Sí, porque porque se acaba la mugre. se forman Sí, otros compuestos tóxicos. mucho, Entonces, generalmente el sí, cloro diluido en agua tienen Ujú, también es cierto. otro que le envían unos bidones, que es un producto que es desinfectante, y que no es cloro, pero que es otro tipo de desinfectante y que es desincrustante de la mugre pegada, pero siempre la indicación es que se usa solo, y viendo Claro, las etiquetas dicen no, de hecho no dice mezclar. no mezclar con otros detergentes o productos de limpieza. claro. Eso también Para es Oye, acotar cierto. a lo que están diciendo, de hecho a los No, auxiliares Karen. de servicio se le hace capacitaciones con respecto a los diluidos, porque Ujú, pueden haber intoxicaciones. Mm. sí, Entonces yo tengo entendido que se les capacita y ahí le enseñan a hacer las mezclas, diluir el cloro en tanta agua en tantas y cuántas porciones. veces Sí. se pueden limpiar las zonas. entonces, Claro, es a que no veces, hacen caso, claro, es el punto. eso es lo que pasa. Oye, Y como bien dice Karen y Juan Carlos, es un tema también de preocuparse por la mezcla y también es voluntad, po. Porque una cosa es sí, que quede limpio y la otra es que puede inducir intoxicación a otra sí, persona. sí. No, pero como en Entonces, baja, para 5 litros era poquito lo que se le echaban, poco, en exacto, realidad, porque Sí, sí, había que hacer durar el producto para la semana es que igual. el cloro tiene una dosificación, exacto. generalmente es la regla de 5 por 5 por 5. 5 Ujú, cc de cloro en 5 litros de agua por 5 minutos, Exactamente. o en este es, caso no. Y además, exactamente. para los prepárvulos y párvulos, no se usa el cloro en la desinfección, El amonio para cuaternario. desinfectar. Exactamente. Lo que pasa es Exacto. que los sostenedores es más barato que seguir un plan de desinfección que como deben hacerlo. Para ellos es más barato solamente pasarle a las personas que hagan los aseos. Exactamente. Porque como yo trabajé tanto, todas 2 veces al año, 3 veces al año nos hacían capacitación de la empresa eh, de, de alimentos, entonces ahí nos quedaba muy claro, o sea, el cloro es siempre diluido, nunca es puro, y Exactamente. generalmente no debiera ocuparse en los baños de los niños. Exactamente. No debieran, O sea, pero igual se es lo ocupan, más fácil y lo lamentablemente. más barato, claro. Exacto. Karen, no sé si usted va a decir algo más, que le bajo recién la manito. No sé si va a decir algo más. No, profesora, acotar eso, que los Ujú, auxiliares de servicios tienen capacitaciones con el prevencionista de riesgo para el tema exacto. de los aseos y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Toda la razón. Ahora, accidentes hay en todos lados, pero tienen, ¿cierto? Fundamentalmente en el patio. Por eso hay que siempre, chiquillos, estarse paseando por los patios y espacios como el gimnasio, ¿cierto? Como el pasillo, ¿ya? Ahora, ojo, también fijarse cuando nosotros estemos paseándonos, igual chiquillos en los pasillos, cuando los chiquillos estén en clase, fíjense cómo está el suelo. Si hay tejas Sí, corridas, si hay tejas que no estén, por ejemplo, baldosas que falten o que estén rotas. ¿Por qué? Porque esas cosas hay que ir informando, ¿ya? Porque sí, eso también puede ser causal de accidentes si el niño, la niña o el profesor o ustedes mismos no van atentos, se puede sacar la mugre. Entonces, ojo, exactamente. también tienen que estar atentos con eso. Cortes y heridas también, sobre todo en algunas clases, por ejemplo, artes visuales, ¿cierto? Que usan tip top, que usan tijeras, ¿cierto? Pueden tener corte o también, de hecho, a veces jugando a la pelota se puede generar algún tipo de corte y herida porque obviamente se caen. Ahora, las quemaduras también es tema. ¿Por qué? Una, porque se pueden producir en clases específicas, ¿cierto? Como química, pero también porque los chiquillos, sobre todo en las épocas invernales, ¿cierto? Andan con tecito, andan con café, ¿cierto? O, por ejemplo, en el casino, en la Junaep, ¿cierto? Los chiquillos a veces avanzan rápido en la fila o se tropiezan y se caen, ¿cierto? Se les cae la leche, etcétera. Entonces ahí hay que tener claridad también del asunto. Ojo que en verano también tenemos insolaciones. Por eso Y eso también, es si nosotros complicado. estamos viendo, exacto, y que eso es complicado, porque hay niños que pueden tener enfermedades de base que la insolación les puede afectar más, que se deshidraten más rápido. Entonces también, si nosotros estamos viendo que en el patio, ¿cierto? Está mucho sol, tratar también de corretear los chiquillos del patio, ¿ya? Ahora,
Cerramos, ¿cierto?, Sí, con dos cosas importantes. Asfixias por cuerpos extraños o atragantamientos. Ojo, ¿nos puede pasar a nosotros? Sí, sí. Con el pan, sobre todo con el pan de la mañana que viene con el pan. crocante, con una viguita o la cascarita de afuera es la peligrosa. Exacto. Con un colla, Y he por visto, ejemplo, también. y he visto personas en el casino cuando trabajaba en el Colorado, un gerente se trapicó con el pan francés porque toda la hora de almuerzo llegábamos a tomar la marraqueta y se Exacto, trapicó y fue una situación muy complicada, muy complicada. exacto. Y un tema, Con ojo ahí, los útiles de escolares los Ya, alumnos, color igual. eso sí que es peligroso. Y sobre Las todo los más gomas. pequeños que se tienden a echar toda la boca. Sí. exacto. Las gomas, los sacapuntas. eh, Ahora, ¿qué se hace cuando están atragantados? Simple y sencillo. Maniobra de Heimlich. Sí. La mano en el estómago. Exacto. Apretar Y si ustedes hacia no la arriba. saben hacer, exacto. Ahí el que la sabe hacer, fantástico, porque le puede salvar Sí, la vida a puño una persona. cerrado y sujeta con la otra mano. Y si es el niño chico, tiene que ser con echarlo hacia adelante, empujar Exacto, hacia arriba y con suavidad para no quebrarle una costillita o algo, ir empujando hasta que salga. Lo mismo en un adulto. exactamente, exacto. Entonces, hay que saberla. La maniobra de Heimlich, chiquillos, es importante que en algún minuto la aprendan, porque en el caso de atragantamiento es lo más seguro. ¿Ya? Ojo. Entonces, también hay que tener ahí claridad con eso. Chiquillos queridos, dos cosas importantes. Primero, como partimos hoy día más tarde, yo necesito que esos minutos podamos recuperarlos la próxima semana. ¿Qué día les acomoda a ustedes que podamos recuperarlo? Yo Que usted ya ponga. tengo turno, me contrataron en el DAEM por todo ¿Ya? este mes, así que ya estoy aprendiendo otra cosa, viendo los detalles que se hacen en los colegios, cómo se gestionan los trabajos, y eso me Ujú. va a servir montones cuando llegue marzo, si Dios no dispone otra Es cosa. bastante. Eh, Sí, no, de las 5 en adelante ya, 5:30 a las 6 ya estoy llegando a mi casa, así que no tendría problema por las tardes, a no ser que se me presente alguna emergencia afuera, ya. así que ya estoy más tranquilo con eso. Entonces, ¿les acomoda que podamos recuperarla el próximo miércoles? ¿Me parece bien? Ya, profe, sí, no hay Sí, problema por mi profe, parte. ningún problema. Ya. No, por mi parte, Entonces, súper. ya, súper. Entonces, terminaríamos el otro miércoles a las 9:30. ¿Les parece? Sí, Ya, no hay problema. está bien. Ya, Ya, y la súper. prueba del día lunes 10 sería de el Sería módulo. del módulo 3, 4 y 5. Nosotros estamos viendo el 4, por lo tanto, lo único que nos quedaría pendiente sería el 5, Eso lo que es lo que pasaríamos el día el lunes. lunes. Y Exactamente. después de eso, la prueba. Y el día Exacto. miércoles recuperamos el tiempo de hoy Que día. fue hoy día. Exactamente. Ya. Y antes de que se vayan, voy a terminar de pasar la asistencia para que se puedan ir en paz y en calma. Esperemos un momento. Voy a ir al tiro. Ya. Margarita Alarcón está acá, ¿cierto? Sí. Presente, profe. Súper. Camila Araya está por acá. Camila, ¿está por aquí usted? Camila, a ver, veamos. Vamos en el grupo. No veo a Camila, creo. 20 participantes el día, me parece. Sí, hay solo 20. O sea, en realidad 19, porque el 19 20 soy yo. psicólogos. Claro. Entonces, ahí estamos. Ana Paola Ardiles, sí, ella estaba. Sí, sí estoy. Juan Carlos también está. Milva Presente. Cárcamo, sí, no, sí, lo vi que estaba Juan Carlos, por eso no pregunté. Ya. Milva, ¿no? ¿No? Ya, está aquí. 12. Ya. Licinia Córdoba, Aquí ¿está por aquí? presente. Súper. María Consuelo Cubillos, Presente, profesora. súper. Nicole Díaz, Nicole, ¿estará por acá? Nicole, Está ¿no? contestando por el chat, profe. Ah, toda la razón. Gracias, Mireya. Ya, Nicole, aquí está. Ahí la vi, Nicole, gracias. Ya, Stephanie no está, ¿cierto? Gloria Esquivel estaba, ¿cierto? Presente. Súper.
Elizabeth Flores creo que me habló por interno. Déjame, le digo al tiro. Sí, aquí me habló por interno, estaba justificado. Ya. Avancemos. Miriam Fuentes, Aquí estoy, Mi- profe. ya, súper. Mireya Herrera, Aquí, profe. gracias, gracias. Karen Jara, estaba Karen, ¿cierto? Sí, de hecho lo dijo Presente, delante. profesora. Muchas gracias. Pamela López, Presente, Perito, profe. genial. Catherine es, Medina, es del jardín. ah, verdad, ya. Gracias, gracias por el aviso. Ya. Amada Mesa, Presente, señorita. súper duper. Vanessa Muñoz, Presente, profesora. súper. Miriam Muñoz, Presente. ahí está. Sergio Portilla, estaba Sergio, ¿cierto? Presente. Súper. Ya. Carolina Ruz, ah, Carolina parece que era la niña que estaba en el hospital, ¿cierto? O estuvo con su bobita enferma, si mal no recuerdo. Ya. Jocelyn Tapia, Presente, Jocelyn, profesora. súper. Sandra Torres, Sandra Torres, ¿estará por acá? No, no la tengo por aquí. Janina Vergara, Presente, profe. súper. Y cerramos la lista con Karen Vidal. ¿Estará por acá? Presente, profe. Acá presente. Súper. Chiquillos, les agradezco la gentileza por lo de hoy. Espero que tengan un lindo, lindo, lindo resto de semana y nos vemos, si Dios quiere, el día lunes. Y el lunes. Ya, profe, muchas gracias. Nos Les vemos mando el un abrazo. próximo. Gracias, Chao, nos Acuérdense que profe. los vemos. Chao, pendientes, Ya, chao. que esté bien. Gracias, Bye, profesora. bye. igualmente, Chao. acuérdense que los Chao, pendientes chao. abro la prueba mañana. Chao, muchachos, Ok. que estén muy bien. Chao, Chao, gracias. Ya, chao. chao, chao.